Muy buenas noches. Como le hemos venido informando, aprovechamos el periodo vacacional para reestructurar las mesas de Es la Hora de Opinar. Quedaba pendiente esta mesa de los miércoles, que quedó con un espacio abierto porque se nos fue el querido Mario Arriagada a trabajar a Europa. Hoy le informo que se integra a esta mesa Renata Turrent. Ella es economista y pues estoy seguro que va a enriquecer con mucho el debate de esta mesa. Renata, experta en políticas públicas. ¿Cómo estás, Renata? Bienvenida, muy buenas noches. Creo que gusto estar contigo, Denise, Pablo, y por supuesto con la gente que nos ve. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a entrar en materia. Están terminando esta semana las campañas, que no son campañas, para elegir a los candidatos presidenciales, que no serán candidatos presidenciales. Ya sabe que André Breton sería es como un ícono aquí en México por estas cosas surrealistas, pero bueno, así es nuestra política. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿puede cambiar algo en esta última semana o ya está todo decidido? Y bueno, pues te pediría que comiences tú, Renata, como bienvenida a esta mesa. Venga. Muchas gracias. Bueno, yo empiezo un poco, a mí sí me da mucho gusto que haya estos procesos internos en ambos lados. Ayer decía Violeta Vázquez Rojas, se lanza Morena y luego reacciona el Frente, pero yo creo que fue positivo, ¿no? El hecho de que estemos hablando de esto, decías tú ayer, son un poco aburridas, coincido, creo que sí, las vamos a ir afinando, pero el hecho de que no haya un abierto dedazo a la sucesión y que tengamos que discutir cómo mejorar estos procesos internos, eso como profundización de la democracia creo que es positivo. Sí. Lo segundo es que pues Claudia Sheinbaum sale fortalecida del lado de Morena. Morena sale fortalecido. Hay unos datos que me parecieron interesantes de la encuesta del País que muestra que Morena sube 8 puntos en positivos en este proceso, ¿no? En el último mes. La oposición, y la verdad es que me pareció extraño porque también se metieron y le entraron al proceso, a su proceso interno, se quedan parejos y de hecho le suben algunos negativos al PAN y al PRD y al PRI también un par. Bueno, ya está difícil. Ya está. 50, sobre todo al PRI. Pero le suben un poco, pero bueno, a Claudia Sheinbaum le sirve obviamente, en el caso de ella, porque ella es puntera en todas las encuestas, le sirve para legitimarse, sobre todo dentro del movimiento. Y esto es importante para el proceso de Morena. Y al partido también, por lo que vemos, aunque sea en esta encuesta, pues le está sirviendo. Lo tercero, que también hablaban ayer sobre que muy probablemente vaya a haber 2 candidatas y por lo tanto la primera presidenta. Yo lo único que quisiera agregar es que creo que esto es un reflejo de la transformación del país. Yo creo que si hace 5 años a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho va a haber 2 candidatas y quizá quien se está peleando en el frente son 2 mujeres, no peleando, compitiendo, diríamos, ¡ay no! Sí. Se nos olvida, creo. Es un avance que tendremos que estar contentos, ¿no? Ahí los datos de cómo estaban los gabinetes antes de este sexenio eran 2 secretarias con Fox, 3 con Calderón, 3 con Peña Nieto y ahora hay 10 y en posiciones muy importantes. Y la última, Movimiento Ciudadano, que te quedaste ahí y nos dejaste en suspenso. Ahorita vamos a hablar, de hecho, de Movimiento Ciudadano y va a venir Luis Carlos Ugalde. Yo nada más agregaría, ¿no?, en estos nuevos tiempos, que con la incorporación de Renata ya son más mujeres colaboradoras en La Hora de Opinar que hombres. Lo logramos, Denise. Lo logramos. A ver, lo logramos las mujeres. No, de la hora de opinar, claro. Llevamos años exigiendo. Es nuestra victoria y no nos las arrebates. Pero yo nada más la informo. No la estoy presumiendo yo como una cosa mía, pero, o sea, vaya, yo de verdad me siento orgulloso que lo hayamos logrado. Y sí ha sido en gran parte por pues, la presión de las mujeres que muy correctamente decían tiene que haber equidad. Estamos subrepresentadas. Sí, claro. Ya no. Y ya vamos a tener presidenta, Denise, ¿no? Todo indica. ¿Esto ya está decidido? De ninguna manera. Yo resaltaría que lo positivo de las últimas semanas es que hemos visto la inyección del principio de incertidumbre en algo que ya se veía como muy previsible. Sí. Antes de que entrara Xóchitl Gálvez a la contienda, antes de los procesos internos del Frente Amplio para definir su candidatura, todo parecía que íbamos a regresar a los viejos tiempos en los cuales el presidente designaba a su sucesor o sucesora y sabíamos que esa corcholata iba a ser presidente o presidenta.
Este principio de incertidumbre me parece saludable para un proceso que se anticipa como una elección de Estado. Yo ahí sí subrayaría algo que me preocupa. Creo que a pesar del principio de incertidumbre, la oposición en este país va a enfrentar un escenario muy complicado. Probablemente sea Xóchitl, pero... ¿Tú crees que sí es probable que sea Beatriz? ¿Todavía le ves probabilidad a Beatriz? No le veo ninguna probabilidad a Beatriz y si... Entonces va a ser Xóchitl. Exacto, por eso dije, va a ser Xóchitl. Okay. Si fuera Beatriz, me parece que es un acto de suicidio político por parte del Frente Amplio. Sí. Y me parece que ella sigue en la contienda para conseguir posiciones, posturas, claro. y que le den algo al PRI a pesar de los saltos negativos. El PRI hoy es el partido con más negativos en todo el espectro político y le va a costar al Frente remontar eso. Pero me preocupa el hecho de que hayamos presenciado en este sexenio la reconfiguración del cordón umbilical entre el partido y el gobierno. Vamos a ver una elección de Estado en cuanto a que creo que sin ningún pudor Morena va a utilizar recursos públicos, programas sociales, su ventaja, o sea, ya el terreno de juego en México no es tan nivelado como lo era antes. Y quien dice esto es el propio Marcelo Ebrard. O sea, lo está diciendo Denise. Pero quien lo dijo la semana pasada fue Marcelo. Sin presentar pruebas. Sin presentar pruebas, pero basta con salir a la calle, en cualquier mitin de Claudia Sheinbaum, y ahí están las pruebas. Ojalá alguien lo documente, porque vienen los camiones llenos de acarreados. Pero bueno, creo que hay que estar preocupados por eso frente a un INE que no es el IFE del 94 ni del 96. Es un INE, me parece que está más debilitado, más cuestionado. Me preocuparía mucho un escenario en el cual ganara Xóchitl Gálvez y el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación no reconocieran los resultados. A ver, vamos con Pablo. En un escenario imprevisto y muy complicado para el país. Y me dejas rápidamente decir algo, muy rápidamente. A ver, Renata, te contesto. Yo sí creo que no hay un dedazo abierto, pero sí hay un dedazo disfrazado. Creo que todo este proceso que se ha armado de las giras, las encuestas, como bien lo señaló un contendiente de ese proceso, ha sido fársico en muchos sentidos. Marcelo Ebrard ha evidenciado lo que realmente ocurre. Pensar que Andrés Manuel López Obrador no va a ser el elector final o el principal, pensar que no va a haber un dedazo, quizá con una metodología distinta para encubrirlo, es un acto de ingenuidad. Bueno, lo pone en futuro, va a ser, yo creo que ya fue, yo creo que ya lo decidió, pero bueno, ahorita le entramos al debate, si me permites que entre Pablo y luego... Mira, en política siempre hay sorpresas, ¿no? No se pueden descartar. Sí. Justo ayer Alfaro rompió con Movimiento Ciudadano. O sea, no es labor del analista pronosticar con bola de cristal, sino presentar los escenarios a la audiencia. En ese sentido, si nos atenemos a los números exclusivamente, los números que tenemos a la mano, no sé si sean fidedignos o no, pero los que tenemos, lo más probable es que sean Xóchitl y Claudia. No estoy hablando de los súbitos acomodos de poder. Pero lo más probable es, estamos hablando de probabilidades más arriba de 90%. Creo, ¿no? O sea, digo, todo entonces, es probabilístico. Lo que no está tan claro es los acomodos de ambas fuerzas hacia abajo. En ese sentido, creo que las figuras más interesantes son Beatriz y Marcelo. Que son los, como se dice en política gringa, los runner-ups, ¿no? Digamos que el secundario desafiante. También los kingmakers. Exactamente. Bueno, los que van a tener que levantar la mano. Ambos están jugando más o menos una posición similar en la geometría, es decir, subir el costo lo más posible para la repartición de cuotas posterior. A Marcelo no le conviene salirse, no tengo muy claro qué pueda ganar y sí todo lo que puede perder. Tampoco es claro que pueda. Creo que lo has dicho tú muy bien, Leo. Imagínate el expediente que le tienen, lo destruyen en 3 mañaneras, parafraseando a ti. ¿No? Pero pueden negociar una buena posición en la repartición de cuentas. Yo creo que Marcelo le está apostando sobre todo a las bancadas y a la ciudad. Y no ya le paró, ¿no? O sea, fue muy duro la semana pasada, pero al día siguiente ya estaba más sedita, ¿no? Así mismo el PRI, ¿no?
suscribo a Denise, sería un suicidio político. El PRI no puede ganar con Beatriz, el Frente tampoco. Sí. Le conviene más ganar la mejor posición posible dentro del Frente para pelear, ahí sí, gubernaturas, estados, alcaldías, la propia ciudad y las bancadas. A mí lo que me preocupa del PRI es precisamente eso, que en un acomodo de fuerza pueda quedar como el fiel de la balanza en el siguiente Congreso. Es decir, el comodín entre el régimen y el Frente, teniendo posiblemente secuestrada a Xóchitl, pero además siendo el fiel de la balanza para la mayoría calificada. Le puede casi quedar el plan C a López Obrador. O a Morena, digámoslo así, ¿no? Esa sería para mí la preocupación del PRI. Sin embargo, sí veo radicales diferencias en ambos lados, ¿eh? Si quieren las podemos discutir. A ver, déjame que entre Renata a ver qué piensa. Yo también soy de los que piensa que esto ya fue un dedazo y que lo he llamado dedazo a la 4T, digamos, ¿no? O sea, pero entonces pensarían lo mismo con Beatriz. ¿Con Beatriz o Xóchitl? Con Xóchitl, perdón. Pues mira, yo creo que desde que, o sea, es que aquí ¿de quién sería el dedazo? Te preguntaría más bien, ¿no? O sea, el dedazo aquí es del presidente. Yo pensaría un poco de esa negociación de cúpula entre Claudio X González y los dirigentes del PAN. Pero o sea, me pregunto nada más por qué de un lado sí, del otro no, ¿no? Sí. Creo que no son comparables. Xóchitl, de hecho, irrumpe en la vida del Frente. No es una candidata que los dirigentes partidistas hubieran querido. El gallo era Krill. El gallo era Krill. Creo que se sobredimensiona el papel de Claudio X González, que ahora realmente tiene un papel bastante marginal. Sí, yo creo que está muy sobre. A ver, deja que termine, Renata. Sí, yo coincido con la... Llega Xóchitl, obviamente el PAN quería a Krill, pero el hecho de que exista un proceso interno abierto en el Frente permitió que Xóchitl subiera. Y si Marcelo hubiera hecho una buena campaña y hubiera destrozado los números, lo hubieran tenido que dejar. Creo, ese es el argumento que yo doy. O sea, no tengo duda que hay una afinidad política entre AMLO y Claudia Sheinbaum. No tengo ninguna duda. No, o sea, incluso me atrevería a decir, bueno, quizás sea su favorita. Sí, probablemente todos tenemos afinidades políticas. Y además es obvia, llevan en la misma línea política muchísimo tiempo. Hay algunas diferencias, pero en los cimientos son muy parecidos. Eso, a mi parecer, no necesariamente implica que la decisión esté tomada. Creo que el proceso permitía que hubiera una muy buena campaña por parte de Marcelo. De hecho, muchas de las peticiones para el proceso interno que Marcelo exige se incluyen. Pero ¿cómo ves lo que condenó Marcelo el otro día, Renata? Bueno, a mí me parece... Es que sí es un golpe duro al proceso, claro, decirlo, ¿no? Claro que lo es. Sí. Y a mí me parece de una tremenda irresponsabilidad acusar a un gobierno del que tú fuiste parte sin mostrar pruebas. Yo creo que si tienes las pruebas de eso, entonces sí tendrías que sacarlas. A mí me parece que es una estrategia política, mediática, para que hablemos de él. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y creo que es lógica, ¿no? Marcelo Ebrard siempre ha hecho su carrera política un poco negociando, estirando la liga para ver qué más puede negociar, y coincido con Pablo. Tanto Beatriz por parte del PRI como Marcelo pues están viendo qué más pueden quedarse, además de la coordinación del Senado en el caso que de por Marcelo. Cierto, así es la política, ¿eh? Claro que tampoco sí. No nos asustemos, Denise. Sí, pero argumentar que si Marcelo Ebrard hubiera hecho una mejor campaña, lo hubiera seleccionado, es simplemente subrayar lo que yo digo. El presidente lo va a seleccionar y hacer una mejor campaña, y creo que en esto sí Marcelo se equivocó. No entendió que lo que tenía que hacer era ir por todo el país haciéndole loas al presidente. Marcelo se tomó en serio la idea de una primaria y presentó propuestas, algunas muy malas, pero creyó que había una competencia entre los contendientes. Bueno, en eso la que lo hizo bien fue Claudia. Claro. O sea, Claudia tocó por nota, ¿no? Claudia entendió que para ganar la aprobación presidencial o ya cimentarla, lo que tenía que hacer era imitarlo, rendirle pleitesía, besarle los pies, repetir palabra por palabra lo que el presidente ha dicho, adoptar su discurso, adoptar su tono de voz, comer garnachas en las esquinas. Era demostrar su lealtad. Y Marcelo no lo entendió así. Y yo agregaría de un punto a favor de Claudia, es que nunca se enganchó a las provocaciones de Marcelo.
Que Marcelo las lanzó. Sí, claro, ¿no? pero... Y si se hubiera enganchado Claudia... Se sentía segura. Pero eso pues sí, revela pero también... Revela también lo fársico del proceso, porque no había confrontación de ideas. Las reglas eran que todos salieran a rendirle pleitesía al presidente. Y él iba a escoger a quien lo hiciera mejor, no a quien confrontara ideas sobre cómo encarar la seguridad, cómo combatir los feminicidios, cómo promover el crecimiento. O sea, Marcelo desafió de alguna manera al presidente diciendo que él quería un país de clases medias, cuando eso corre de manera claramente contraria a la retórica presidencial. Sí, yo veo radicalmente distintos los procesos. No solo porque en el proceso del Frente hay foros, hay discusión, va a haber elecciones directas con participación ciudadana, es decir, son las primarias más democráticas que hemos tenido. No son perfectas, ya lo hemos discutido, pero sí son las más democráticas. Sino porque en Morena sí hay una elegida por la cúpula. Principalmente pero ni siquiera la cúpula. No, pero Pablo, el presidente es es un hombre. Bueno, ahorita le entramos al tema de las mujeres, por supuesto, pero principalmente por el presidente, pero también por los gobernadores, la mayoría de las bancadas, los sectores sociales, los sindicatos. En el frente no. Pero déjame preguntarte, ¿está eso mal? No, pero digo que el aparato solo partidista... Estoy diciendo que el del frente es más democrático y es diferente. Sí, estoy describiendo una diferencia. Ok. En el frente no. Xóchitl no era la candidata de las cúpulas. Ese era Santiago Krill, al menos por parte del PAN, que se bajó antier, y al que hubieran impuesto a puerta cerrada 2 o 3 señores si no hubiera sido por la presión de la sociedad civil. Xóchitl no aquí hay un argumento tramposón en general que se ha esgrimido por parte del oficialismo, y es que el frente se arma para encubrir a Xóchitl. Al revés, la presión de la sociedad civil vino a los partidos antes y eso permitió a Xóchitl subir. Si no, no hubiera aparecido Xóchitl nunca. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces, Xóchitl fue escalando en las primarias y fue descartando a los otros aspirantes. ¿Juegan las cúpulas? Pues por supuesto. Sí, ¿no? También pero han tenido que aceptar a Xóchitl casi que a regañadientes. Ahora yo creo que ya la abrazaron, pero porque no les ha quedado de otra. Ahora, con esto termino. Sí. Eso de fondo. De forma también creo que hay diferencias. Yo veo en el proceso del frente un trámite mucho más civilizado, más disciplinado, También han tocado por nota, ¿eh? O sea, la verdad, impresionante. Claro. O sea, como ya Silvano Aureoles ya andaba haciendo berrinche y bolas lo bajaron, ¿no? Pero, a ver, un berrinchito minúsculo del PRD. Por eso, pero todos se han portado bien, Enrique de la Madrid, Santiago. Las declinaciones de la Madrid y de Krill con gran porte democrático. En cambio, en Morena yo veo más navajazo, más marrullería, acusaciones más graves, más delicadas. No creo que alcance para un rompimiento, ni mucho menos, ni una escisión, pero sí puede debilitar a la maquinaria para el próximo año. Ahora, yo no descarto una ruptura más adelante. No ahorita, no en este sexenio, pero acuérdense que Morena es un templete armado para llevar a un caudillo al poder. Y sin ese caudillo, pues sí se puede resquebrajar. Ahora, lo que hay que decir es que quizás es más civilizado en el frente, a diferencia de Morena, porque en Morena hay la percepción de que quien se quede con esa candidatura va a ser el próximo presidente, ¿no? O sea, ya ven como un trámite, ¿sí? ¿No? Y el otro lado, pues están jugando a ver si hacen la competencia, ¿no? Y en una de esas das el campanazo. O sea, creo que también la percepción de lo que está en juego es diferente en los dos campos. Renata. Me voy de volada con 4 cosas. Venga. Lo del dedazo a mí me parece un poco complicado. Roy Campos hablaba ayer o antier sobre la metodología de Morena y cómo adoptan de esta parte del INE, que me parece positivo, de tener va a haber una persona por cada candidato en todo el levantamiento, ¿no? Sí. Y entonces ahí con Marcelo y Claudia en esa posición de confrontación, ¿le van de a pronto entregar al presidente los resultados? No necesariamente, que digamos tampoco nos queda muy claro cómo funcionarían, por ejemplo, las urnas del frente, ¿no? O sea, como en ese sentido.
Lo segundo es que sí, estoy de acuerdo que lo de las propuestas que mencionas de Marcelo, él sí se lanza a hacerlo, pero hay leyes electorales que no lo permiten y a Claudia eso le hubiera afectado mucho más porque una judicialización con la puntera pues obviamente no se iba a arriesgar. Yo creo que sí hubo un debate. Digamos, no abiertamente, por lo menos de parte de Claudia, pero hubo debates interesantísimos. Pongo el que a mí me pareció más, que fue, por ejemplo, mi beca para empezar en la Ciudad de México, que se universalizó, versus el programa del 10% a los niños talentos de Marcelo, ¿no? Esa es una discusión de fondo dentro de Morena, muy interesante, que sí se tuvo sin tener que salir a decir propuestas. Yo sí creo que en Morena tuvimos buenas discusiones, simplemente por las leyes electorales no se pudo. Y lo último, un poco para abonar a lo que menciona Pablo de las diferencias entre los procesos, yo abono ahora del otro lado, creo que las encuestas, por ejemplo, del lado del frente no sabemos cómo va a ser, ¿no? Y eso tendría que ser un poco más transparente. Creo que el proyecto de Nación, la forma en la que está haciendo Morena el proyecto de Nación es interesantísimo. Hace foros y yo he ido, o sea, es un buen ejercicio de la militancia que la mantiene viva, mucho el estilo de López Obrador, que ha mantenido al partido siendo también movimiento. ¿Cómo sientes a Morena después de este proceso? ¿Dividido, entusiasmado, van a acabar unidos? ¿Cómo lo sientes tú desde dentro eso? Yo lo siento entusiasmado. Por supuesto hay una sensación de nostalgia de que el presidente se va, ¿no? El partido, el movimiento quiere muchísimo al presidente y eso pues da cierta... Pero creo que esta sucesión adelantada en la cual quien gane la coordinación va a estar de la mano y va a liderar por lo menos el movimiento, eso puede ayudar porque irán juntos, ¿no? Probablemente Claudia con el presidente. Y lo último, nada más, ya sé que hablé mucho, pero lo de los foros me parece muy interesante lo que dice. A mí me gustó el ejercicio de los foros del frente. Pero entiendo la razón por la cual Morena no se iba a poner a hacer debates, porque justo lo que tú decías, ¿no? Están en una posición, estamos jugando la presidencia y era obvio que iba a ser más ríspido. A mí me hubiera gustado más debate en los del frente, más debate, más confrontación argumentativa. No, bueno, pero a ver, como hemos dicho en esta mesa en otros días, pues finalmente todo esto son experimentos, ¿no? O sea, vaya, no hay una tradición en México, Denise, de primarias y yo también en ese sentido lo veo positivo, en el sentido de que hay algo diferente. Yo sí creo que es un dedazo disfrazado, sí lo he dicho y lo sostengo, pero sí es diferente en ese sentido, ¿no? Del dedazo típico del priismo, de te levantas un día y Fidel Velázquez diciendo que el partido... ¿Pero en Morena también argumentas eso? ¿Qué? ¿Que el proceso de Morena es diferente? ¿Que no va a haber un dedazo presidencial? No, creo que sí va a haber dedazo, pero creo que han tratado de legitimar el dedazo con este proceso. Recordemos cómo era el dedazo en la época tradicional del PRI. No había competencia y un día nos levantábamos generalmente en octubre del año anterior salía Fidel Velázquez y decía, hemos consultado a las bases y decidido que el licenciado Carlos Salinas de Gortari será él, ¿no? Sí. Eso era pésimo. Sí. Pero reemplazarlo con una simulación tampoco me parece algo que debamos celebrar. Ok. Hombre. Sí. ¿Hacia dónde quieres dirigir la conversación? No, ya para concluir... yo sí quisiera... A ver, para concluir creo que es importante hablar o sea, yo sí creo, y creo que hay consenso en la mesa, de que va a ser Claudia y va a ser Xóchitl. La pregunta es, ¿va a haber unidad? O sea, ¿se va a lograr la unidad? ¿Ves al final planchando a Marcelo, a Dan Augusto, etcétera, y del otro lado al PRI, etcétera? ¿O va a haber disidencia? En Morena va a haber unidad porque la van a comprar. Es como el viejo PRI, es la repartición de puestos, posiciones, dinero, la disciplina partidista para que algo te toque. Pero eso es en todos lados, Denise. A ver, ¿cómo disciplinaron a Hillary Clinton cuando Barack Obama? Le dieron la Secretaría de Estado. Sí, pero Leo, creo que
hay que regresar a cómo operaba el PRI en los 60s y 70s. El hecho de que no hubiera reelección legislativa, el hecho de que el PRI era como la enorme pelotota de la que se sacaban las pelotitas, que eran esa camarilla ganadora y las demás se disciplinaban. Creo que estamos viendo resucitar muchos de esos procesos dentro de Morena. El PRI también decía que había democracia porque consultaban a las bases y porque todos los que competían por el dedazo presidencial también hacían lo mejor que podían para que ellos fueran los beneficiarios. Entonces, no se nos olvide cómo eran las cosas en el pasado y no equiparemos eso con la disciplina de Hillary Clinton. Me parece muy distinto. Y sí quisiera subrayar algo que no... Pero sí va a haber unidad. O sea, ¿va a haber unidad? ¿En los dos lados? No necesariamente. Yo creo que en el frente va a ser más complicada la unidad, porque tenemos a un PRI que... quiere controlar el proceso, tenemos un Partido Acción Nacional que no necesariamente va a apoyar las propuestas progresistas de Xóchitl, tenemos un Movimiento Ciudadano que puede todavía dividir el voto opositor si Dante sigue empeñado en hacerlo. Y finalmente hay otro factor que no pusimos sobre la mesa, que es el intervencionismo constante del presidente, cosa que ya se ha normalizado, pero que es ilegal. Incluso ayer salió en la mañanera otra vez a atacar a Xóchitl Gálvez. Espero que estés de acuerdo conmigo en que es ilegal. La ley electoral lo define como ilegal y él mismo exigió esa legislación restrictiva cuando fue después de la elección del 2006. Entonces, no normalicemos que el presidente aquí está haciendo campaña en favor de su candidata, va a elegir a su candidata, está haciendo campaña en favor de su candidata, está denostando a la candidata opositora y frente a eso el INE le impone medidas cautelares que luego el presidente decide simplemente ignorar. Y eso me parece muy grave y muy criticable. Pablo, ¿va a haber unidad? Mira, para mí la pregunta, la incógnita es si en la sucesión el presidente mantiene el mismo poder o no. Porque esa es buena. Si mantiene exactamente el mismo poder, sí me parece que va a haber unidad. Otra vez, el templete alrededor del caudillo. Yo creo que el presidente sí puede ser una fuerza aglutinante que serene a todas las tribus, ¿no? Sin embargo, si Claudia Sheinbaum hace la hazaña también tradicional de la sucesión priista de romper con el antecesor, no me queda claro si tenga la misma fuerza para hacerlo, pero si rompe o el presidente pierde poder, ahí sí me parece que se puede resquebrajar Morena. Yo también me inclino por la primera. Incluso Denise y yo hemos coincidido en que hay cierto proyecto transeccional, ¿no? Ahora, en el frente, más bien, yo creo que lo que se puede configurar es... yo ya había anticipado que lo que me preocupa el PRI es que juegue al comodín, si queda en una posición muy privilegiada. Pero, viendo el lado positivo, creo que Xóchitl puede empezar a ser una suerte de fenómeno paraguas, un poco como Vicente Fox, si la juega bien y si todo lo permite, donde empiecen a entrar diversos actores. Nunca sabes, también se puede voltear el Partido Verde. Puede entrar Movimiento Ciudadano. Pero nada más te recuerdo que en el sexenio de Fox, el que gobernó de verdad fue el PRI, ¿eh? O sea, dependía muchísimo Fox de la presencia de gobernadores y de diputados, eso también a mí senadores. Me preocupa de una Xóchitl débil. Es pues justo lo que estoy diciendo, ¿no? Un último, me quedan un minuto, perdón. No, está perfecto. El frente es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, definitivamente se van a unir. Morena creo que también. Creo que AMLO va a continuar con su poder, definitivamente. Más que nada por el apoyo que tiene. Creo que Claudia Sheinbaum hará un buen trabajo de sutura interna y de conciliación. Y fíjense que creo que Ricardo Monreal jugará un papel interesante en que haya ciertos acuerdos después de la debilitación que tuvo por esas coqueteos con la... ¿Lo ves como candidato en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se... Bueno, creo que los números no le dan. No necesariamente le dan. No, porque la idea es que pues, ya se disciplinó y va a apoyar a Claudia porque le van a dar también su huesito, ¿no? Pues va a ser difícil contrastar los números que tiene Omar García Harfuch o incluso Mario Delgado. Sería bueno, si y Claudia Burgada. ¿no? Si toca hombre. Sí, bueno. Pues muchas gracias, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Renata. Gracias, Denise. Bienvenida, Renata. Gracias, Pablo.
Voy a hacer una breve pausa y vamos a hablar ahora precisamente de Movimiento Ciudadano. Ayer hubo un rompimiento importante, el gobernador de Jalisco con la dirigencia. ¿A qué le va a jugar Dante Delgado y Movimiento Ciudadano? Regresamos en un momento más.